¿Ya? Vamos a desarrollar las figuras literarias más representativas, ¿no? Lo que nos pide San Marcos, ¿no? Esos elementos vamos a desarrollar. Recuerden, ¿no? Recuerden que de pronto hoy vamos a señalar algunos aspectos fundamentales de las figuras literarias, que es un tema muy interesante, un tema que viene constantemente en el examen de admisión, ¿no? Así que empezamos. A ver, con relación a las figuras literarias, hay que tener en cuenta algo, ¿no? San Marcos nos pide que tengamos en cuenta 6 figuras literarias muy conocidas, ¿no? Pero recuerden que las figuras literarias van a ser herramientas que van a utilizar los artistas, los autores, ¿no? Ya sean poetas, incluso puedes encontrar figuras literarias en textos narrativos, ¿no? Son recursos utilizados para embellecer el lenguaje o expresar una idea. Establece relaciones lógicas inesperadas y sobre todo expresan realidades nuevas, ¿no? Se expresa a través de los textos literarios, pero también se puede utilizar en el lenguaje cotidiano. Las figuras literarias están presentes en diferentes elementos, ¿no? Como te estaba diciendo, estas figuras literarias lo puedes encontrar en textos narrativos, lo puedes encontrar en el día a día, cuando nosotros conversamos, por ejemplo, también, ¿no? Empezamos a utilizar figuras literarias. Lo puedes encontrar en los afiches publicitarios, lo puedes encontrar, por ejemplo, en las publicidades, ¿no? Así que nosotros vamos a tratar de presentar estas figuras literarias. San Marcos señala que debes de aprender, debes de conocer estas 6 figuras literarias: metáfora, símil, anáfora, epíteto, hipérbaton, hipérbole. Así que nosotros vamos en esta clase comprender estas 6 figuras literarias y vamos a ver, por ejemplo, cuál es su concepto. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Sobre estas figuras. Pero recuerda, las figuras literarias pueden encontrarse en diferentes textos, no solamente en poemas. Puedes encontrarlo también en fragmentos de novelas, cuentos, ¿no? En una conversación, en una obra teatral, en un afiche publicitario, etcétera, etcétera. ¿Ya? Empezamos entonces con este afiche publicitario, para que puedan observar, ¿no? Cómo de pronto los afiches publicitarios también utilizan figuras literarias, ¿no? En este afiche publicitario recuerda que se está utilizando, primer punto, ¿no? Estamos observando el insecticida, el elemento A, ¿no? El insecticida, ¿no? Nos dice natural protección o protección natural. Y luego estamos observando esta mano que tiene un reptil y este reptil ha logrado de pronto atrapar, ¿no? Un insecto. ¿Qué tal, Jefferson? Buen día. Este es el elemento B. Claro, ¿qué figura literaria se ha utilizado aquí? La figura literaria que se ha utilizado, estamos observando, mira, en un extremo está el elemento A y en el otro extremo está el elemento B. Pero ¿qué sucede? Vamos a poner así.
Si solamente ustedes observan el elemento B, solamente el elemento B, sin el elemento A, se logra comprender, ¿sí o no? Se logra comprender la acción que está realizando el reptil. Y se logra comprender que esta acción que realiza hace referencia a el insecticida. Entonces, cuando mencionamos que hace referencia, quiere decir que tanto el elemento A como el elemento B están relacionados, A y B. Hay una relación entre A y B. Mira, relación entre A y B. Y no solamente hay esa relación, sino también, aparte de la relación que encontramos, vemos también un traslado de su significado al elemento B, ¿no? ¿Ya? Un traslado de su significado al elemento B, ¿no? Del elemento A se traslada el significado al elemento B. Porque el reptil no tiene esa función necesariamente, ¿no? De atrapar insectos. No es su función principal, ¿no? La función principal del insecticida es eso, ¿no? Atrapar, eliminar a los insectos, ¿no? Pero el reptil está siendo insertado ese significado del elemento A. Entonces ahí te das cuenta de lo que se está desarrollando, ¿no? Se está desarrollando, uno, la relación entre dos elementos y después de la relación, su traslado de significado. A eso se le llama, como bien algunos han señalado en los comentarios, a eso se le llama la metáfora. Y recuerda entonces el concepto de metáfora. Cuando dos elementos pueden relacionarse y desplazar su significado. Metáfora, entonces. ¿Ya? Cuando dos elementos pueden relacionarse y desplazar su significado. No te olvides de eso. Entonces, la metáfora es aquella figura literaria que busca relacionar dos elementos para que luego pueda desplazarse su significado. Y al desplazarse su significado, esto puede ser entendido, comprendido. Por eso les decía, si de pronto borramos, ¿no? Si de pronto borramos el insecticida de esta imagen, igual vamos a comprender lo que está sucediendo. Porque ya se ha trasladado el significado y ya al ver a esta persona con un reptil, ¿no? Ya podemos darnos cuenta, ¿no? Que hace alusión al insecticida, ¿no? Bien, la metáfora es eso. Ustedes han escuchado esta frase muy conocida, ¿no? Las perlas de tu boca, ¿no? ¿Recuerdan? Las perlas de tu boca. Cuando dice las perlas de tu boca, hace referencia a perlas a qué? A dientes. Ajá, a dientes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo así nosotros logramos comprender esta oración, las perlas de tu boca, ¿no? Sucede que la matriz, o sea, la metáfora matriz, sería los dientes son perlas. Elemento A, elemento B. Los dientes son perlas, ya. Esta es la matriz, ¿no? La metáfora matriz. Y de aquí
gracias a esta relación de dientes y perlas, yo puedo decir las perlas de tu boca. Sí, ahora sí, las perlas de tu boca. O sea, yo puedo lograr realizar esta oración y comprenderla. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya ha logrado relacionar, ¿no?, el elemento A con el elemento B. Los dientes son perlas y por tanto he logrado desplazar su significado, los dientes a las perlas, y aquí ya puedo decir las perlas de tu boca. Ahí te das cuenta, ¿no? Aquí solamente ya en esta oración está el elemento B, ¿no? Porque ya ha sido desplazado A hacia B. ¿Ya? Entonces recuerda lo que se señala de la metáfora. Ahora, ¿qué sucede? Profesor, hay diferentes clases de metáforas, ¿no? Tengo en un libro, en un compendio, profesor, que me ponen clases de metáforas, ¿no? ¿Es necesario aprenderse esas clases de metáforas para el examen de admisión? No, no es necesario aprenderse las clases de metáforas. Lo que tenemos que aprender es identificar la metáfora, pero para identificar la metáfora tenemos que comprender el concepto. Después de comprender el concepto, ya podemos nosotros identificar las metáforas, ¿no? Y su clasificación no importa mucho, porque no te van a preguntar qué clase de metáfora es o qué tipo de metáforas has encontrado en el siguiente fragmento. Lo que te van a preguntar es si de pronto encuentras o no encuentras figuras literarias y qué figuras literarias encuentras. Entre ellas puedes encontrar una metáfora. Por eso que aprender los tipos de metáforas, metáforas compuestas, metáforas complejas, metáforas simples, ¿no?, metáforas corporales, metáforas de dirección o metáforas direccionales, metáforas oníricas, etcétera, 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 porque hay una serie de clasificaciones de metáforas, ya no es necesario, ¿no? Lo que sí es necesario es el concepto de metáfora, comprender. Entonces, recuerda, ¿cómo se puede elaborar una metáfora? ¿Qué hace el autor? El autor, para elaborar una metáfora, tiene que relacionar dos elementos. En este caso, él, en su mente, primero relacionó el insecticida con el reptil y luego de ello logró desplazar el significado de un elemento a otro. De pronto yo quiero relacionar, por ejemplo, las estaciones del año con relación a la existencia humana, ¿no? Las estaciones y la existencia humana y nuestra vida, ¿no? Las estaciones del año y nuestra existencia humana. Así que al relacionar esto, digo, la primavera, ¿qué sería para la existencia humana? A ver, y entonces me voy dando cuenta, la primavera hace relación a la juventud. Cuando yo digo la primavera de la vida, estoy hablando de la juventud, porque he relacionado las estaciones del año con la existencia humana. Y bajo esa modalidad, puedo señalar que la primavera sería la juventud. El otoño, la vejez, ¿no? Entonces el autor lo que hace primero es relacionar y luego de la relación puede desplazar el significado. Nosotros como lectores tenemos que encontrar esa relación o comprender esa relación y su traslado del significado, ¿no? Cuando dice Segismundo en algún pasaje de la obra, ¿qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción.
¿Has escuchado, por ejemplo, esa parte, ¿no? De la vida y sueño de Segismundo? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Ves? Cuando dice, ¿qué es la vida? Un frenesí, dice, ¿no? Frenesí. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Ya? La vida es frenesí. La vida es ilusión. Esa es una metáfora, ¿no? Vida, elemento A, frenesí, elemento B. Vida, elemento A, ilusión, elemento B. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. La vida es una sombra, otro elemento, ¿no? La vida es sombra. La vida es ficción. Ya, eso es la metáfora, ¿ves? La relación entre la vida y el frenesí, la ilusión, la sombra, la ficción. Y por acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Jonathan? ¿Qué estás diciendo, Jonathan? ¿Cómo es posible? Bueno, Jonathan, te perdonamos lo que has dicho. Pero recuerda que esta es uno de los grandes monólogos o soliloquios, ¿no? De Segismundo en la obra La vida y sueño de Calderón de la Barca. ¿Ya? Bien, entonces, estamos ante la metáfora. Bien, dicho esto, continuamos con más ejemplos, ¿ya? Más ejemplos. A ver, aquí. Recuerda, monólogo exterior, cuando se habla de monólogo exterior, ¿ya? Es lo mismo que soliloquio. Cuando se habla de monólogo interior, no es lo mismo que soliloquio, ¿ya? El monólogo interior es el fluir de la conciencia, donde hay caos absoluto en la mente del personaje. El soliloquio, en cambio, es cuando el personaje reflexiona consigo mismo o habla en voz alta, ¿no? Sobre sus pesares y su sentir, ¿no? Entonces, en el soliloquio hay un sentido coherente, en el monólogo interior no. Y el monólogo exterior, lo mismo dice, ¿no? Está realizando un monólogo, o sea, habla consigo mismo, exterior, porque exterioriza sus emociones. ¿Ya? Justo vamos a ir a ese punto, Benny. La diferencia entre una metáfora y un símil. Ujú. El símil está vinculado a una noción de comparar. Y ahorita vamos a ver cómo de pronto podemos hacer esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, miren, esta imagen. ¿Qué estamos viendo aquí? El foco, la luz. Entonces, nuestra metáfora sería la luz es conocimiento. ¿Ya? Vamos a hacer eso. La luz es conocimiento. O la luz es el conocimiento. ¿Ya? La luz es conocimiento. Mira, hemos hecho esta metáfora. La luz es el conocimiento. De esta metáfora, o sea, de esta oración metafórica,
se desprende. ¿Recuerdas esta frase, se te prendió el foco? ¿Has escuchado esa frase? Al fin se te prendió el foco. ¿Qué te está diciendo? A ver, cuando te indican al fin se te prendió el foco. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que te está indicando? Que al fin has logrado indicar, señalar, expresar una idea, ¿no? Exacto. Se te prendió el foco. Se te prendió el foco. Foco, luz. Por tanto, conocimiento, idea. Ahí te das cuenta que eso es una metáfora. Se te prendió el foco. Eso es una metáfora. ¿Y de dónde proviene, de dónde parte esa noción de se te prendió el foco? ¿Por qué de pronto nosotros entendemos cuando escuchamos se te prendió el foco y automáticamente entendemos, ah, lo que está diciendo es que al fin se, ¿no? Mencionó una idea, ¿no? Al fin logró tener una idea. ¿Por qué de pronto nosotros llegamos a esa conclusión? ¿Y por qué llegamos a esa conclusión nosotros? ¿Por qué entendemos esa frase? Porque ya en nosotros está esto de aquí, esta frase, la luz es conocimiento. Y como la luz es conocimiento, automáticamente podemos ya comprender esa frase. Se te prendió el foco, ¿no? Por eso que tú puedes decir, mira, ahí viene el iluminado, ahí viene el ilustrado. Ilustrado, luz, claridad, conocimiento. El iluminado, luz, claridad, conocimiento. Al fin te has iluminado. O sea, al fin has mostrado unas ideas muy importantes. Por eso que ahí, mira, de la luz es conocimiento, salen muchas frases, ¿no? Se te prendió el foco, ¿no? Te has iluminado, el ilustrado, el siglo de las luces. Y si la luz es conocimiento, la oscuridad, ¿qué sería? Lo contrario a ello, ¿sí o no? Luz, conocimiento, la oscuridad sería lo contrario a ello. Ujú. Por eso que cuando en la Edad Media se dice el oscurantismo, porque en ese momento, ¿no? El conocimiento, la ciencia empezó a paralizarse, ¿no? La época oscura. Y nosotros entendemos que hace referencia a la época oscura, ¿sí o no? ¿Ves? ¿Y todo proviene de qué? Proviene de esta frase. Esa es la metáfora. Y ahí te das cuenta que la metáfora tiene una noción muy profunda, ¿no? En cambio, el símil solamente sirve para comparar, nada más. O sea, tú comparas dos elementos y queda esa comparación. No hay más, ¿no? No hay más reflexión sobre esa comparación. Simplemente te visualizan esa comparación, ¿no? En cambio, en la metáfora te das cuenta que se desplaza el significado y al desplazarse el significado, tú puedes decir muchas cosas con respecto a esta oración, ¿no? Y hemos mencionado el ejemplo de la relación entre luz y el conocimiento, ¿no? Bien, vamos a borrar todo esto y continuar. El tiempo es oro, la tarea es pan comido, esta habitación es un horno, ¿no? Lo que decimos comúnmente, ¿no? En ocasiones. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano. El oro bruñido, el color de el cabello, ¿no? El oro bruñido, está deslumbrante, ¿no? El cabello rubio.
Por eso dice, mientras por competir con tu cabello oro bruñido, tu cabello rubio, decente, ¿no? El sol relumbra en vano, o sea, el sol intenta, ¿no?, alumbrar con toda su fuerza, pero no logrará, ya que tu cabello rubio es más potente. Todas las casas son ojos. Aquí oro bruñido ya está haciendo la referencia, ¿no?, a un elemento A. Es el color del cabello, ¿no? El oro y bruñido por la intensidad, ¿no? Todas las casas son ojos. Aquí el elemento A y el elemento B están presentes. Todas las casas son ojos que resplandecen y acechan. Si las casas son ojos que resplandecen y acechan, ahí podemos decir dentro de las casas, mira, cómo se estructura la casa. Las ventanas pueden ser esos ojos, esas miradas, ¿no? Tus labios son pétalos perfumados, elemento A, elemento B. El blanco algodón que surca el cielo. Aquí está el elemento B. Pero el elemento A no está. ¿Por qué? Porque ya se ha logrado desplazar el significado. Así que la pregunta sería en este momento, ¿a qué hace referencia blanco algodón? ¿Por ahí? El blanco algodón que surca el cielo. Exacto, a las nubes. Efectivamente, las nubes. ¿Por qué? Porque decimos las nubes son blancos algodones, ¿no? O las nubes son algodones, ¿ya? El tambor de tu pecho delata tus nervios. ¿A qué hace referencia el tambor de tu pecho? A ver, por ahí. El tambor de tu pecho delata tus nervios. Claro, el tambor de tu pecho delata tus nervios, los latidos del corazón, ¿sí o no? Él piensa el llanto de la guitarra, la llama que late en su pecho. Esas son las metáforas, ¿ves? Ahora, vamos con la siguiente, que sería el símil. Estás observando esta ficha publicitaria también, ¿no? Que está mostrándose aquí el elemento A, el elemento B, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Sucede que aquí se está comparando dos elementos. Se compara dos elementos. Símil, comparación. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo estoy comparando, no necesariamente voy a utilizar la palabra como, ¿ya? Se puede utilizar también otros nexos, ¿no? A es como B. Recuerda, dice usualmente con la palabra como. No te está diciendo siempre, sino te dice usualmente. O sea, en ocasiones puedes encontrar esta palabra como, ¿no? Como nexo entre A y B. Pero puedes decir A se parece a B. A es tan igual a B. A es semejante a B. A es casi B. Y así sucesivamente, ¿no?
¿ya? Entonces ahí te das cuenta, ¿ya? Te das cuenta que el símil lo que intenta es reflejarnos la comparación que se utiliza entre, o que se menciona entre dos elementos. Símil, comparación. Nada más que eso. Mira, ser manso tan parecido a un cordero. El árbol es semejante a una casa para los pájaros y el techo para el vagabundo. Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder. De Becker, ¿no? Oh soledad sonora, mi corazón sereno se abre como un tesoro al soplo de tu brisa. De Juan Ramón Jiménez. Muy bien, aquí está buscándose la comparación, ¿no? Ah, cuando dice, mira, el murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como el volcán, recuerda, ¿no? Cuando quiere erupcionar el volcán por dentro, ¿no? La lava empieza a crecer, pero se dice, como volcán que sordo anuncia que va a arder, ¿no? En un momento, ¿no? El volcán parece que no va a hacer erupción, nada, ¿no? Y en un momento determinado eleva, eleva, y cuando ya está aquí, empieza a sonar, ¿no? Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, ¿no? El murmullo, la lava, como volcán, que sordo anuncia que va a arder. Por eso estaba diciendo esa comparación. El murmullo, algo que no se puede escuchar del todo y entender, ¿no? Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán, que sordo anuncia que va a arder. En algún momento ese volcán ha de estallar, en algún momento ese murmullo ha de gritar o ha de evidenciar lo que entre dientes lo dice, ¿no? Eso es lo que está señalando Becker. Está comparando, ¿no? Ese accionar que en algún momento algo ha de generar, como el volcán, que en algún momento ha de explotar, ¿no? Ha de generar una erupción. Esa es la comparación que hace Becker. Por eso dice, como volcán, que sordo anuncia que va a arder. A ver, hasta aquí. ¿Se entendió tanto la metáfora como el símil? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo ok? Todo claro, ¿no? Muy bien. Siguiente figura literaria, la anáfora. Recuerda, cuando hablamos de anáfora, no te olvides que dice repetición de una o más palabras al principio de cada frase o verso.
Repetición al inicio, al principio de cada frase o verso. Repetición al inicio de cada frase o verso. No te olvides, ya, la anáfora se repite al inicio de cada frase o verso. Aquí, de Gustavo Adolfo Bécquer. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé qué te diera por un beso. Estamos observando verso número 1, verso número 2, verso número 3, verso número 4. A ver, aquí. El verso número 3 y el verso número 4 se está repitiendo por un beso. Eso quiere indicar que estamos ante una anáfora, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? El tercer verso y el cuarto verso se repite por un beso. ¿Estamos ante una anáfora? ¿Sí o no? Exacto. No estamos ante una anáfora. ¿Y por qué no estamos ante una anáfora? Porque no se está repitiendo al inicio de cada verso, ¿no? Sino aquí en el verso 3 dice por un beso, pero en el verso 4 estas palabras se repiten al final del verso, no al inicio, no al principio de cada verso. Por tanto, esto no puede ser una anáfora. Ya recuerda eso, ¿no? Esto de aquí no es anáfora. Ahora, ¿dónde posiblemente sí puedas encontrar anáfora? Aquí, ¿no? Aquí sí se está repitiendo al inicio de cada verso. Ujú. Aquí sí hay anáfora, ¿ves? Porque se repite por una, por una. Mínimamente dos. O sea, dos veces ya se repiten, mira, por ejemplo, por una y la siguiente por una, ya es anáfora. Aquí, por ejemplo, la repetición es cuatro versos, ¿no? Cuatro versos se repite la palabra verde, anáfora. Cuando se repite al final, por ejemplo, imaginemos, ¿no? ¿Ya? Estos son dos versos y al final se repite la palabra sol, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Cuando se repite al final, no se llama anáfora, se llama epífora. Cuando se repite al final de cada verso, se le llama epífora. Y por acá cuando nos dice, José dice, profesor, en este verso no es este tu país y es este tu país. A ver, José, es, más o menos así, a ver, para entender lo que has escrito. A ver, en el primer verso dice, no es, bueno, hasta que se escribe este tu país, ¿no? Y el otro dice, es este tu país, ¿no? Ya, a ver. Primer verso dice, no es este tu país. Segundo verso dice, es este tu país. ¿No? Ya, si es así, ¿qué sucede? No hay anáfora porque al inicio no se está repitiendo, ¿no? Acá dice no es y acá está diciendo es este tu país. Más bien se está repitiendo al final. Al final se está repitiendo. Y como se está repitiendo al final, sería epífora. Porque ese no ya lo diferencia. Ujú. Ese no lo está diferenciando. No es este tu país, es este tu país, ¿no? Ya lo está diferenciando.
a menos que el primer verso sea no, y el segundo verso sea este es tu país, y el tercer verso este es tu país, ahí sí sería anáfora, ¿no? Porque el primer verso está en otra, ¿no? En otra oración, en otra línea. Pero como está en estas dos líneas, no puede ser. Ujú. Epífora podría ser porque al final se repite, ¿ya? Entonces recuerda, aquí anáfora, aquí temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rondando por el suelo. ¿Te das cuenta? Al inicio se está repitiendo. A diferencia de las otras figuras literarias, la anáfora es la figura más fácil de detectar. Ni bien observas, te das cuenta que se está repitiendo, ¿no? Y ya sabes que es anáfora. Es muy visual, ¿no? Nosotros automáticamente, ¿no? Estamos ante un fragmento, observamos que se está repitiendo una o más palabras al inicio, anáfora. Ahora, ¿qué pasaría si estamos ante un texto? ¿Mm? Si estamos ante un texto, por ejemplo, este es un párrafo, ¿ya? Este es el punto final. Yo voy a escribir. Imaginemos que yo voy a escribir empezando con la palabra sol. Y sigo escribiendo, ¿no? Escribo, punto. Seguido. Sol. Sigo escribiendo. Punto seguido. Sol. Sigo escribiendo. Aquí, ¿qué sucede? Estoy repitiendo al inicio de cada verso. No, no hay verso aquí. De cada frase, sí, hay frases, ¿no? Al inicio de cada frase, sí, estoy repitiendo al inicio de cada frase. Entonces, al observar que se está repitiendo al inicio de cada frase, también sería anáfora, ¿ya? Al repetir cada frase, recuerda, al inicio de cada frase, recuerda que eso es anáfora. En el caso de los textos, ¿ya? En el caso de los textos. Así que no te equivoques. El profesor dice, profesor, ¿siempre va a ser igual al inicio o puede variar una palabra? No, tiene que ser al inicio, siempre, siempre. O sea, por eso te dice, se repite una o más palabras al inicio de cada verso. Si la palabra se está repitiendo al inicio de cada verso, tiene que ser la misma, porque si es otra, ya no hay repetición. Por eso que ya no hay repetición. Sí, ujú. Sigue siendo lo mismo. Porque recuerda que la definición es repetición de una o más palabras al inicio de cada verso. No te está indicando de su significado, sino de la palabra en sí.
Ya recuerdan eso, ¿no? Se está hablando de la repetición de la palabra, no de su significado. Y por acá me estaban preguntando sobre la silepsis. Pues la silepsis está vinculado más bien al plano gramatical. Ah, y también tengan en cuenta algo. eh, Hay otro concepto de anáfora, ¿ya? Pero eso no está vinculado, recuerda, a la literatura, ¿no? Eso lo van a ver también, por ejemplo, lo van a ver en razonamiento verbal o en lenguaje, ¿no? La anáfora y la catáfora, ¿ya? Tiene otro significado, ¿no? En el plano gramatical, ¿ya? Estamos hablando aquí de figuras literarias en el plano retórico. Entonces, la anáfora, repetición de una o más palabras, recuerda, en la literatura, ¿ya? En la literatura, ¿ya? Solamente en la literatura estamos hablando, ¿ah? No se confundan. Cuando hablen de pronto, o quizá ya hablaron sobre la anáfora y la catáfora, de pronto en razonamiento verbal, o cuando hablen más adelante sobre ello, van a tener otro significado, ¿no? En el caso retórico es distinto, ¿no? Que el caso gramatical. Ahora, por acá nos dice el profesor, y también dejando un verso, si es frecuente, sí. Ujú. O sea, si la intención es darle un matiz, o sea, por ejemplo, aquí, ¿no? Mientras las ondas de la luz, y el siguiente verso es, al beso palpitan encendidas, y el tercer verso es, mientras el sol las desgarradas, siguiente verso, nubes de fuego y oro vista, siguiente verso, mientras el aire en su regazo, siguiente verso, lleve perfumes y armonías, sigue siendo una anáfora. ¿Por qué? Porque se está repitiendo al inicio de cada frase o verso, ¿no? Que constituye una idea. Y por acá también nos menciona el apócope, ¿no? El apócope también está vinculado al elemento gramatical, ¿no? Que es la supresión, ¿no? O de un sonido al final, ¿no? De uno o más sonidos, ¿no? Al final. En vez de decir profesor, tú, por ejemplo, dices profe, ¿no? Eso es un apócope. ¿Ves? En vez de decir bueno, dices buen. Primero, primero. Eso es un apócope. Bien, entonces ya tenemos en cuenta que es una anáfora. Recuerda entonces, se tiene que evidenciar la anáfora cuando ¿qué? Cuando se repite una o más palabras al inicio de cada verso. Ahora, como les decía, si aquí vamos a poner esta línea, ¿ya? Si aquí de pronto tenemos estos versos, ¿no? Primer verso, mientras las ondas de la luz, vamos a darle mayor sentido. Aquí vamos a cortar. Mientras las ondas de la luz, segundo verso, al beso palpitan encendidas, mientras el sol las desgarradas, nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Ya. A ver, acá tenemos el primer verso, imaginemos eso, ¿ya? Segundo verso, tercer verso, cuarto verso, quinto verso,
el sexto verso, este es el séptimo, y imaginemos que este es el octavo verso, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Estás dándote cuenta que la intención de estos versos es siempre mantener este ritmo, ¿no? Termina el segundo verso, el elemento par, y en el elemento impar se repite. Elemento impar se repite, elemento impar se repite. Entonces aquí estamos dándonos cuenta que hay una intención de repetir, ¿no? Al inicio de los versos impares, ¿ya? La palabra mientras, para darle un matiz de pronto musical, ¿no? Entonces, sigue siendo una anáfora. ¿Por qué? Está repitiéndose. Y está repitiéndose porque todo esto es una idea, ¿no? Una frase. Mientras las ondas de la luz al beso palpitan encendidas. Termina la frase. Segunda frase. Mientras el sol, las desgarradas nubes de fuego y oro vista. ¿Ves? Ahí te das cuenta cómo se están terminando las frases. O sea, están logrando, ¿no? ¿Ya? Finalizar la idea, ¿no? Entonces finaliza la idea y comienza otra idea, pero esa otra idea comienza con la misma palabra. Entonces está siendo una anáfora, porque se está repitiendo y es evidente esa intención del poeta. Es evidente la intención del poeta, ¿ves? Ahí es evidente. ¿Ya? Recuerda eso. Por ahí uno de sus compañeros que me habían mencionado si se puede dejar un verso, también es anáfora, sí. Pero siempre y cuando recuerden que sea evidente la intención del poeta, ¿no? Siguiente, el epíteto. Aquí en el epíteto hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque originalmente el epíteto tenía esta definición. Adjetivo que designa una característica obvia del elemento que se describe, ¿no? Entonces, con esa definición era la que prevalecía, ¿no? Y que nosotros teníamos ya esta definición genera que toda todo epíteto, o sea, toda adjetivación, toda cualidad que se resalte tiene que ser evidente, obvia, casi redundante. Pero sucede que en algunas preguntas de San Marcos se mencionaba algunas adjetivaciones, ¿no? Algunas cualidades que no eran obvias del sujeto representado, ¿ya? Entonces, esta definición empezó a caer en desuso, ¿no? Por eso que hay que tener en cuenta algo esencial. El epíteto, ¿cuál es la función que cumple el epíteto? El epíteto lo que busca es resaltar, señalar la cualidad del sujeto. O sea, lo que yo quiero hacer es resaltar una característica, una cualidad, ¿no? Del sujeto. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero hacer. Por eso voy a utilizar el epíteto, ¿no? O sea, mi intención es que tu lector, tu oyente, recuerdes, tengas conocimiento de esa característica que deseo, ujú, ¿ya? Esa característica que deseo que sepas de aquel personaje o de aquel elemento, ¿no? Y obviamente que es una característica, un elemento fundamental porque yo lo quiero resaltar, ¿no? Lo quiero resaltar. Bien, entonces, adjetivo que designa una característica del elemento que se describe. Puede ser obvia o no, ¿ya? Puede ser obvia o no. Cuando yo digo noche oscura, entonces, profesor, esta característica, ¿ya? Esta cualidad que estoy resaltando de la noche, ¿no? Es obvio, ¿no? Porque la noche es oscura, profesor, ¿no? Es una característica obvia, ¿ya? Ahora, si yo digo nieve blanca, también, característica obvia, ¿no? Vamos a poner aquí sujeto de representación o sujeto que representa lo que estoy mencionando y la cualidad que quiero resaltar. Cuando yo digo, cuando menciono noche oscura, ¿cuál es el sujeto que estoy mencionando? A la noche. ¿Y qué estoy resaltando? ¿Qué característica estoy resaltando o qué cualidad estoy resaltando? Estoy resaltando su oscuridad. Noche oscura.
Claro, negro carbón o carbón negro. Ajá. Estoy resaltando su oscuridad. Ujú. El sol brillante. ¿Cuál sería el sujeto de representación? El sol. ¿Y cuál es la cualidad que estoy resaltando? Su forma de brillar, ¿no? Su brillantez. ¿Ves? Ahora, también está vinculado a ello de aquí. Cuando nosotros vamos a leer los poemas homéricos, en los poemas homéricos se utilizan muchas eh, figuras literarias, pero entre ellas se destaca el epíteto y el símil. Aquiles, y acá ponen el de los pies ligeros. Vamos a poner así, el de los pies, bueno, ya no me alcanza, el de los pies ligeros. Aquiles el de los pies ligeros. Mira, Aquiles es el sujeto de representación y el de los pies ligeros sería la cualidad que quiero resaltar. O sea, quiero que tú recuerdes de Aquiles que es ágil, que es rápido. Y además cuando dice el de los pies ligeros, recuerda que una parte de este pie, el talón, será su debilidad, ¿no? Aquiles el de los pies ligeros. Zeus, el que amontona las nubes. Héctor, el de tremolante casco. Atenea, la de los ojos de lechuza. Odiseo el astuto, el fecundo en ardides. Ya, eso es el epíteto. ¿Ya? Si de pronto tu personaje sea llamado, imaginemos, ¿no? Aristóteles, ¿ya? Profesor, mi personaje se llama así, Aristóteles. Y mi personaje quiero resaltar, ¿no? De Aristóteles, de mi personaje Aristóteles, o sea, no del filósofo Aristóteles, ¿no? Que tu personaje Aristóteles en tu obra que se llame, imaginemos, la comedia contemporánea, ¿ya? Ya, Aristóteles. ¿Qué quieres que resalte de Aristóteles? Aquí vas a poner ese adjetivo que quieres que resalte de Aristóteles, porque es la cualidad que tú quieres resaltar. Aristóteles el cínico o el cínico Aristóteles. Ya, eso es lo que quieres resaltar de tu personaje Aristóteles en la obra, ¿no? Hemos mencionado la obra de la comedia contemporánea, ¿no? Ya, eso. Entonces estoy utilizando un epíteto, porque estoy resaltando la cualidad que yo deseo como autor que tu lector sepas de este personaje. ¿Ves? En vez de Aristóteles yo puedo poner, por ejemplo, Juan, ¿no? Puedo poner cualquier nombre. Pero ¿qué sucede? Si tú no conoces la obra, no necesariamente vas a saber que es obvia o no, ¿sí o no? Por eso que recuerda, el epíteto, para que no te confundas, siempre es, hay un sujeto, ¿no? Hay un elemento o sujeto de representación que está resaltándose una cualidad, una característica. Y eso es un epíteto. Tenemos aquí el divino Aquiles, ¿no? ¿Qué características está resaltando? Su divinidad. ¿De quién? De este sujeto, Aquiles. De Aquiles, este sujeto, el de los pies ligeros. De Odiseo, este sujeto se está resaltando. Está diciendo, el asolador de ciudades, una persona muy malvada que puede destruir ciudades. El astuto, ¿no? Su inteligencia. El fecundo en ardides, su engaño, ¿no? Héctor, el de tremolante casco, ¿ves? Esos son epítetos. Noche oscura del alma, la fría nieve de tus brazos, ¿dónde está la miel dulce de tus ojos? Y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido. En verdes hojas vi que se tornaban, los blancos pies en tierra se hincaban. Ahí te das cuenta todos los epítetos que puedes observar. Mira, el epíteto objetivo calificativo no altera ni modifica el sentido de la oración en caso se elimine o no se mencione. Esto se debe a que realza una característica que le pertenece al sustantivo al que va unido. Puedo decir la noche del alma, ¿no? Y puedo entender. La noche oscura del alma. Y también se puede entender, ¿ves?
Ese es el epíteto. Siguiente figura. Antes de ello, ¿se entendió el epíteto? ¿Por ahí? ¿Todo ok? Muy bien. Siguiente figura literaria. Hiperbatón. ¿Qué busca el hiperbatón? Alterar el orden lógico de la frase. Cuando leas y te des cuenta que se ha alterado el orden, entonces estamos ante el hiperbatón. Ejemplo, aquí. Me gustaría en mis brazos tenerte. Sería, me gustaría tenerte en mis brazos. Ese sería el orden, ¿no? Habitual. Pero, ¿qué he hecho? He alterado el orden habitual. Y ahora tenemos esta oración. Entonces recuerda, ¿ya? Este elemento del hipérbato, ¿no? Del monte en la ladera, por mi mano, tengo plantado un huerto. Ahí te das cuenta cómo se ha alterado la oración, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Cómo se ha alterado el orden habitual de la oración. Hipérbato. Y no te confundas con la siguiente figura literaria. Hipérbole. Recuerda, hipérbole termina en la E de exageración. La hipérbole es la exageración, consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva una cualidad de aquello de lo que se habla. La hipérbole, la exageración, no te olvides. Ejemplos de hipérbole. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Ahí te das cuenta que exagera respecto al dolor. No, no hay extensión más grande que mi herida. Exagera, ¿ves? Señor excelentísimo, mi llanto ya no consiente márgenes ni orillas. Imagínate, es un llanto que parece, ¿no?, que nunca va a acabar. Inundación será la de mi canto. ¿Ves? Por doler me duele hasta el aliento. Claro, para las publicidades también está acá presente. Por ejemplo, mira, ¿no? ¿Qué ha sucedido aquí? Está exagerando el tamaño de este chupetín, ¿no? Como diciendo que este chupetín, ¿no?, es exageradamente grande o de pronto su sabor también, ¿no? Lo mismo pasa con lo que vimos aquí. Las publicidades, claro, ¿ya? Érase un hombre a una nariz pegado. La otra noche la esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas. ¿Recuerdas esa frase de bueno, es una parte de una canción? La otra noche la esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas. Cuando dice que la esperé bajo la lluvia 2 horas y luego dice 1000 horas, esa es una exageración, hipérbole, ¿ya? Esa es la hipérbole, la exageración. A ver, por acá me están preguntando sobre la hipérbole y el pleonasmo. A ver, el pleonasmo es cuando utilizas más palabras que son innecesarias, o sea, cuando redundas. Ese es el pleonasmo. Entonces, cuando uno dice voy a subir arriba, ¿no? Eso es un pleonasmo. Voy a bajar abajo, pleonasmo. Es una figura, ¿no?, literaria. Pleonasmo. Subir arriba, bajar abajo. Lo he visto con mis ojos.
Ese es pleonasmo. En vez de decir, lo he visto, o sea, yo lo he visto, pero dices, lo he visto con mis propios ojos. O sea, dándole un énfasis redundante, ¿no? Voy a bajar abajo. En vez de decir voy a bajar, pero tú quieres darle un énfasis, ¿no? Voy a bajar abajo. Eso es pleonasmo. Diferente es la hipérbole, porque la hipérbole es la exageración. ¿Ya? La exageración es distinto, ¿no? Le tiró una bofetada y su rostro recorrió el mundo. ¿Ya? ¿Eso qué es? Exageración, ¿no? Le tiró una bofetada y su rostro recorrió el mundo. Bofetada y su rostro recorrió el mundo. Exagera. Eso sería entonces hipérbole. Y para finalizar, la antítesis. Esta figura recuerda que también hay que conocerla, ¿no? Porque en ocasiones se utiliza, ¿no? Por ejemplo, en el discurso en el Politeama de González Prada se utiliza mucho el antítesis. Es la oposición entre dos términos contrarios o complementarios. La oposición, antítesis, dos elementos se contraponen dentro de una oración. ¿Ya? Ejemplo, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Ahí te das cuenta que estas dos ideas no se contraponen. Con más frío vos, yo con más fuego. Se contraponen estas dos ideas. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Se contrapone estas ideas. En la salud y en la enfermedad. ¿No? Eso es antítesis. Si eres vida, ¿por qué me das muerte? Antítesis. A diferencia de lo que es el oxímoron. El oxímoron, ¿ya? Vamos a ver así. El oxímoron es cuando unes dos ideas opuestas. Y estas dos ideas opuestas, ¿ya? Genera un concepto. Ese es el oxímoron. Si yo digo, por ejemplo, yo quiero unir frío y calor, ¿ya? En en un concepto, ¿no? Y yo digo, tu frío calor me descontrola, por ejemplo, ¿no? Si yo digo esto, tu frío calor me descontrola, aquí estoy uniendo el concepto frío y calor, que son dos conceptos distintos, contrarios, y lo estoy uniendo, frío calor, yo estoy poniendo aquí, ¿no? Tu frío calor, y esto de aquí, frío calor, significa algo, ¿no? Ya es un concepto. Digo, tu frío calor me descontrola, ¿no? Esto es un oxímoron. Al unir dos ideas, dos conceptos distintos en uno solo. A diferencia de la antítesis, en la antítesis estamos observando que en una oración se está utilizando dos conceptos distintos en una oración. No se está uniendo dos conceptos para generar un nuevo concepto. El oxímoron se une dos conceptos distintos para generar uno nuevo. En el antítesis se busca contraponer dos ideas dentro de una oración. ¿Ves? Es distinto. Si yo digo tu frío calor desagrada o me descontrola, estoy ante un oxímoron. Si yo digo de pronto tus fríos brazos, ¿no? Destruyen mis frases calurosas, por ejemplo, ¿no? Ah, calor y frío, pero dentro de una oración, antítesis. El oxímoron lo que busca es unir dos conceptos y generar un nuevo concepto. Dos conceptos contrarios se unen y se genera un nuevo concepto. O sea, esto es un concepto, ¿no? Todo esto, el frío-calor, es un concepto.
Aquí no. Aquí tú entiendes que es corto, tú entiendes que es largo en su dimensión, ¿no? Es tan corto el amor, porque está hablando de pronto el amor muy fugaz y es tan largo el olvido, ¿no? Se entiende aquí. Pero aquí estás uniendo dos conceptos contrarios y estás generando un nuevo significado. Si dices la sal azucarada, ahí te das cuenta que es un oxímoron, ¿no? Claro, el estruendo mudo es un oxímoron, porque estruendo es algo ruidoso, mudo sin ruido, estruendo mudo. Muy bien. Ahora sí, pueden ir a dar el examen. Ahorita voy a poner el enlace para que puedan ingresar a dar su examen. Ahí estará en los comentarios el enlace para que puedas dar el examen y luego retornas para desarrollar los ejercicios de la clase de hoy. A ver, por acá Rick nos dice, profesor, en el inicio de intensidad y altura, ese poema es de César Vallejo. Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. ¿No? Ese es el inicio de intensidad y altura de César Vallejo. Bueno, en su primer verso, cuando dice quiero escribir, pero me sale espuma, ahí no hay antítesis, ¿no? Cuando dice quiero decir muchísimo y me atollo, o sea, quiero decir mucho, pero me atraganto, de pronto me nublo. Más bien hay otro sentido, ahí sería la metáfora, ¿no? Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo, ¿no? Y también hay anáfora, ¿no? Bueno, que está repitiéndose el quiero, quiero. Ahora vamos a buscar para que puedan observarlo también ustedes. A ver, vamos a buscar si hay una imagen donde está el poema. Ahí está. Ahí está el poema que estaba señalando Rick en los comentarios. En los primeros versos, anáfora, quiero, quiero, ¿no? Incluso no hay, no hay, también, ahí está el elemento de la anáfora, la repetición. Y si te das cuenta, el siguiente estrofa también se repite, ¿no? Ahí está el elemento anafórico, el último párrafo, la última estrofa también.
anáfora, ¿no? Sobresale la anáfora ahí si te das cuenta. Cuando dice, vamos a beber lo ya bebido, antítesis ahí, ¿no? Muy bien, Jonathan, 18-18, muy bien, Paolo, muy bien. Mari también, 18-18, felicitaciones. Bien, ya que han señalado que ya han terminado, vamos a ver los demás, vamos a ver los demás cómo están. Y luego vamos a desarrollar las preguntas. Mientras tanto, vamos a colocar la primera pregunta. A ver, vamos a ver por aquí. Todavía no hemos llegado ni siquiera a la mitad del salón que ha dado el examen, ¿ah? ¿Qué ha pasado con los demás? Muy bien, por aquí 18 también. Marjorie también. Ari también 18. Jonathan también 18. Dani también 18. Muy bien, todos 18. A ver, vamos a actualizar, vamos a actualizar. El salón ha sacado hasta este momento 15,4 de promedio, ¿ah? 15,4. La mayoría ha contestado correctamente la pregunta 3 y la pregunta 2. Algunos se han equivocado en la pregunta número 1, ¿no? La mayoría está equivocándose en la pregunta 1. Vamos a ver si más adelante logran superar. A ver, pregunta número 1 de lo que se está mostrando en las pantallas. ¿Qué figura literaria se encuentra en el siguiente verso de Neruda? Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros. Fui solo como un túnel. Símil. ¿Cómo? Entonces, todos los hombres de la tierra. Cuando dice todos los hombres de la tierra, ¿estás ante qué? Estás ante hipérbole, ¿sí o no? Claro, la exageración. Todos los hombres de la tierra. Le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. El poema Masa, ¿no? De César Vallejo. Estás ante la hipérbole, al destacar la presencia de todos los seres del mundo. La hipérbole. ¿Mm? A ver, ¿cómo van en el examen? Uy, ha bajado a 15, a 15. Antes estaban 15,4, ¿no? Ha bajado a 15. A ver, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Lo que sucede es que ahora se han estado equivocando en la pregunta 2. Antes la pregunta 2 tenía no solamente uno o dos personas que se habían confundido y ahora se están confundiendo más en la pregunta 2, más que en la pregunta 1. Ya bajó, imagínate. La pregunta 1 antes se estaban confundiendo ahora más en la pregunta 2. ¿Por qué? Bien. A ver, pregunta número 3 de lo que se está proyectando. Como la lluvia tan pasajera, así fue tu querer. Bueno, aquí hay hiperbatón, no hay un desorden, pero también hay un símil, porque se está comparando, dice, como la lluvia, así fue tu querer. Tu querer se está comparando con la lluvia. ¿Por qué? Porque las dos fueron pasajeras. ¿Qué es la vida un frenesí? Metáfora. Todo el mundo es fans, hipérbole. Símil, metáfora, hipérbole. Símil, metáfora, hipérbole. La B. Anthony, ¿qué ha pasado? Dice, tengo miedos, tengo nervios de enviar. No te preocupes, Anthony. Manda, Anthony. Todos vamos a esperar que logres responder.
No se confundan, no se confundan. Hipérbole es la exageración, ¿ya? La exageración es la hipérbole. Y la metáfora, no te confundas con el símil. La metáfora es la relación y desplazamiento del significado. El símil es la comparación. Entonces, cuando encuentres el cómo, ¿no? O se parece a, es como, ve, eso es símil, ¿ya? Así que en la pregunta 2 del examen, por ejemplo, muchos se han confundido y han contestado metáfora en vez de contestar lo que sería el símil, ¿no? Hay como 12 personas, más o menos, que han contestado metáfora, ¿ya? Algunos marcaron metáfora en vez de símil, por ejemplo, ¿no? Y en la pregunta uno, algunos marcaron por ejemplo, el epíteto en vez de hipérbole. Recuerda que ese fragmento de 100 años de soledad es un elemento hiperbólico, ¿no? Exagera al momento de describir a los personajes, ¿no? Pregunta 4, a ver, pregunta 4 de lo que se está proyectando. No, en la pregunta uno del examen, recuerda, dice, el coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas, que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados y 73 emboscadas y un pelotón de fusilamiento. Ahí nos está desarrollando la cualidad, no se está exaltando, no se está resaltando una cualidad, ¿no? Ahí lo que se estaba mostrando es una exageración de principio a fin, ¿no? Imagínate que un personaje logre escapar, ¿no? A esos atentados. Claro, ahí está la exageración. ¿Mm? Bien, pregunta 4. A ver, pregunta 4. Vamos con la pregunta 4. El epíteto es una figura de supresión, falso. Que consiste en la adjetivación inherente, correcto. Un ejemplo podría ser noche oscura, correcto. Por una mirada a un mundo, falso. Así que sería falso, verdadero, verdadero, falso. La C. Por acá me dice, profesor, la clave de la uno y la 2, la uno y la 2, de los ejercicios. A ver, aquí está. Por aquí las personas que todavía no han... José, ahí está, José. La pregunta uno y 2. La pregunta uno, la C, la pregunta 2, la B de los ejercicios de esta clase. La pregunta 3 es la B, la pregunta 4, la C. Y vamos con la pregunta 5. A ver, en la pregunta número 5. La pregunta, recuerden, la pregunta uno la C, la pregunta 2 la B, la 3 es la B, la 4 la C y la pregunta 5 dice 30.000 volúmenes se ha impreso de mi historia. Imagínate, 30.000 volúmenes. Ya, pero quizá puede ser, ¿no? Ya la persona se ha publicado 30.000, ya. Todo ok. Y luego dice, y lleva camino de imprimirse 30.000 veces de millares. Eso ya exagera. Pues, ¿cómo se va a publicar 30.000 veces de millares esta historia, ¿no? Exagera, ¿sí o no? Hipérbole. La 5 la D. Una exageración. A ver, la pregunta 6. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Profesor, antítesis, ¿ya? Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste. Dulce contraste, profesor, como un dulce contraste. ¿Eso qué sería? Sí, mi profesor, muy bien. Pero cuando dice pasarás, pasarás, ¿eso qué sería? Anáfora. Anáfora y símil. Ahí está, ¿ves? La 6 de la B. Pregunta 7.
Todo el mundo. ¿Eso qué es? En la 7 cuando dice todo el mundo. Todo el mundo huye de mi corazón. ¿Exagera, sí o no? ¿Tú huyes de su corazón? No, sí o no. Hipérbole. Todo el mundo huye de mi corazón. Porque parece un cocodrilo. Mira, porque parece un cocodrilo. Ah, mi corazón parece un cocodrilo. ¿Qué es esto? Símil. Parece, ¿no? Porque mi corazón parece un cocodrilo. Todo el mundo dice que no soy un hombre, sino un árbol. Yo no soy un hombre, soy un árbol. Yo soy un árbol. A es B, la relación y desplazamiento es su significado. Yo soy un árbol derribado. Metáfora. Eso es lo que se encuentra en este fragmento. Metáfora, símil, hipérbole. A ver, ¿qué figuras encontramos? Metáfora, sí. Hipérbaton, no. Símil, sí. Metáfora, sí. Ah, entonces, la respuesta es la B. La 7 la B. Y la 8. De sed muero cerca de la fuente. Tirito de frío en medio del fuego. ¿Cómo es posible que uno tirite de frío en medio del fuego? Extranjero me siento en mi patria. Estás en tu patria, pero te sientes extranjero. Dos elementos que se contrastan. Sed cuando está la fuente del agua. Ah, entonces la respuesta sería antítesis. Exacto, antítesis. Y esta última pregunta. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera. ¿Cómo que cerrar podrá mis ojos? Profesor, aquí hay un hiperbatón, hay un desorden. La postrera sombra podrá cerrar mis ojos, sería, ¿sí o no? ¿Ves? Pero dice, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra. Profesor, ¿pero qué es postrera sombra? Y la postrera sombra va a cerrar mis ojos y va a llevarse mi blanco día. O sea, un elemento que cierre mis ojos y que lleve mi blanco día. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A qué hace referencia postrera sombra y a qué hace referencia blanco día? A ver ustedes. Es aquello que te cerrará los ojos, o sea que estarás dormido y te llevará tu blanco día. Te llevará tu blanco día. Sombra, oscuridad, día, luz, claridad. Postrera sombra, la muerte. Vas a estar postrado, ¿no? La muerte, recuerda. No, 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 no. No estamos hablando de un epíteto. Postrera sombra quiere decir una metáfora de la muerte. Y blanco día quiere decir la vida. Entonces, la muerte cerrará mis ojos y se llevará mi día, mi blanco día, o sea, mi vida, mi existencia. Y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso y lisonjero. Ahí te das cuenta que esto es una metáfora, metáfora de la muerte, metáfora de la vida. Y aquí estamos ante hiperbatón. Y podrá desatar esta alma mía otro hiperbatón. Entonces, respuesta. Se presenta una metáfora que refleja la vida y la muerte, ahí está, además del uso del hiperbatón al desordenar las ideas señaladas. Respuesta. Muy bien, con esta pregunta sobre la vida y la muerte nos vamos. Nos vamos para volver la siguiente semana. Cuídense entonces. Hasta la siguiente clase. Buen día para todos ustedes.
Buen fin de semana. Cuídense. Recuerden que en unos instantes ya pueden descargar el material, la teoría de la clase de hoy. Cuídense.